Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Yo te doy la bienvenida y damos los buenos días al Espíritu Santo y buenos días a todos los que se van a estar conectando. Me da mucho gusto que estén aquí conectados. El tema de hoy es, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonita palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por esta palabra, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, que está viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, tuétano y corazón. Amén. Yo doy gracias a Dios porque hoy podemos ver y constatar que Dios es un Dios de amor. Quiero empezar con esta introducción porque el Dios de amor. Porque muchas veces yo llegué a pensar, antes de Cristo, yo llegué a pensar que ese Dios de amor que yo hoy conozco era un Dios que no tenía amor, era un Dios que tú le hablabas y no te escuchaba, que era un Dios que no tenía compasión, que no tenía misericordia. Y saben algo, en este tiempo que he conocido al Señor, porque como dice la palabra, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es bien bonito porque yo desde niña te puedo decir que a mí me inculcaron la religión o la fe y estuve en un colegio de monjas y siempre me inculcaron el creer en Dios, ¿no? O sea, no fuimos como que una familia atea, no fuimos como una familia alejada de Dios ni nada de esas cosas. O sea, desde niña yo conozco, pero pues se puede decir que lo mío se volvió en una religiosidad porque como que me harté, como que me fastidié, como que yo dije, bueno, pues esto es solamente una religión, yo nada más le hablo a Dios cuando tengo un problema, cuando quiero que me solucione algo, cuando quiero que, no sé, tantas cosas que nos pasan que a veces creemos que Dios es como aquel genio de la lámpara de Aladino al cual tú tienes un problema, ok, Dios, y luego, hermanos, ni siquiera le decimos Dios o Padre, le decimos Diosito, ¿cómo ves, Diosito? O sea, como si fuéramos muy igualados. Ahora, sí puedes hablarle a papá como papito, decirle Abba, puedes tener esa libertad de hablarle, pero hablarle de esa manera como, ay, Diosito, please, ¿no? O sea, concédeme esto, como si fuera un genio, no. Cuando yo conocí a Dios así, pues yo le hablaba de esa manera, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que le podemos pedir las cosas cuando querramos y Él nos escucha y así. Pero hoy te puedo decir que conozco a Dios y que conozco un Dios de amor, conozco un Dios verdadero. Y aquí me impacta mucho porque dice, Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Dios dio su vida por nosotros. Y eso es tan hermoso, tan bello, el poder ver cómo es que aún con todo el pecado que teníamos, aún con toda la maldad que teníamos, aún con todo aquello que nosotros estábamos cargando, aún así Dios dio su vida por nosotros y, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque podemos ver su misericordia, podemos ver cómo tenemos un Dios tan bueno, tan hermoso, que aún siendo pecadores, que aún habiendo estado tan alejados, habiendo cometido pecados, pues no te puedo decir tan aberrantes, porque una vez estaba platicando con alguien y me dijeron, es que yo no hice pecados tan aberrantes, yo no hice pecados tan grandes. Y porque yo me refería a esa palabra, dije, es que Dios te puede perdonar hasta el pecado más horrible, más aberrante, más vergonzoso, haciendo referencia a que para Él no era como que no te pudiera perdonar algo, ¿no? Pero, ¿sabes? Me quedé pensando y dije, pecado es pecado.
No es que tú no cometieras pecados tan aberrantes, no es que yo no pequé tanto como tú. No, 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 yo no hice tantas cosas tan malas como tú, no, yo solamente me robé un chicle, pero tú fuiste esto, fuiste esto y esto también. Pero yo no, yo nada más robaba chicles. Me explico, entonces, a veces tendemos como que a poner un nivelómetro del pecado y decimos, no, es que esos son muy aberrantes. No, pecado es pecado. Y principalmente, y como se los explicaba hoy, de que nos perdonó el Señor, de que nos libertó del pecado que teníamos que nos separaba de Él, que era el pecado original, el pecado de separación, el no estar cerca, el pecado pasado. Ahora, tus pecados, estos que tú tienes que estar esforzándote y poniéndote cuentas con Dios y tratar de, porque hay gente que toma la gracia y la salvación como un libertinaje. Es que mis pecados pasados, presentes y aún los futuros ya fueron perdonados por Jesús. Entonces, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Como dicen aquí en México. Pues a darle que es mole de olla y a pecar todo lo que querramos, ¿no? Y no, no es así. Eso se llama abusar de la gracia, eso se llama abusar de un amor tan grande, de una salvación tan hermosa que a nosotros no nos costó nada, no te costó nada, pero a Jesús le costó su vida. A Jesús le costó padecer en la cruz. Entonces, ¿cómo es posible que tú y yo podamos tener por inmunda la sangre de Cristo y tenerle un valor tan bajo, tan poco a la sangre del Cordero y estar pecando porque tus pecados aún futuros ya fueron perdonados? Entonces, fíjense qué error doctrinal tenemos a veces de estar nosotros creyendo que aún esos pecados ya fueron perdonados y entonces yo puedo estar pecando. Y es que eso lo basan en que, pues sí, porque Él, cuando tú te acercas a Él y le pides perdón, Él te perdona. O sea, entonces ya la gente peca deliberadamente creyendo que al ratito le pides perdón, ¿sí? O sea, bueno, yo peco y mañana me arrepiento, ¿no? Bueno, entonces yo peco y mañana le pido perdón. Yo peco y al ratito, en 2 horas después de pecar, como yo quería pecar, le voy a pedir perdón. Entonces vemos, hermanos, cómo es que tenemos un concepto tan erróneo de lo que es la salvación o de qué significa el que Jesucristo nos haya perdonado aún siendo pecadores. Entonces, no podemos estar abusando de la gracia, no podemos estar abusando de esa salvación tan grande, de ese amor tan hermoso que Jesús nos regaló. Y digo nos regaló porque de verdad, o sea, a nosotros no nos costó nada. Entonces volvemos a esto de que no hay nivelómetro, no hay un nivel de pecado tan grande y no es como que tú puedes seguir pecando al fin que tus pecados presentes y futuros también van a ser perdonados. No, tienes que tener el temor de Dios de que lo que tú y yo hagamos, de lo que tú y yo querramos hacer o aún de los pensamientos que tenemos ocultos o de lo que tú y yo queremos hacer fuera de Dios, aún esas cosas, hermanos, o sea, tenemos que ser muy temerosos de lo que estamos haciendo, aún de las intenciones del corazón. A mí me preocupa mucho porque muchas veces seguimos abusando de la gracia y me duele mucho en mi corazón eso. Me duele ver cómo doctrinalmente empiezan a decir, pues es que sí, o sea, hay que orar para que Dios nos perdone. Mejor no peques, o sea, intenta no pecar, intenta no caer en lo mismo. Dios no te dio un espíritu de cobardía, 1 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7, dice que Él te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿sí? Él te dio dominio propio, o sea, no es como que yo puedo ahorita pecar o intentar pecar o decir, bueno, es que este no es tan grande como el que hizo la vecina. Esos pecados que están haciendo, hay un chicle, o sea, que tiene un chicle, pecado es pecado, robar, dice, no robarás. Es uno de los mandamientos, no robarás, y aunque sea un chicle, es como las mentiras, ¿no? Las mentiras piadosas, dicen, es una mentirita blanca, hombre. Estaba jugando nada más, o tocan y tac, tac, no, pues somos los que venimos por el abono. Y mandas a tu hijo y le dices, dile que no estoy.
y el niño sale inocentemente y dice mi mamá que no está. ¿Me explico? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esta palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que siendo aún. Y si tú te das cuenta, aún, eso es lo que está declarando, siendo aún, o sea, aún pecamos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en esta hora yo quiero animarte para que si tú pues no has entendido el peso de esta palabra, el saber que la gracia no es algo con lo que tú puedes decir, bueno, pues hoy me voy a dar permisito, ¿no? Hoy tengo un finecito de Reven, hoy tengo un finecito de que me olvido un ratito de la iglesia y pues ay, mañana si falto no pasa nada, hombre, pues sí, fui los 3 más, o sea, espérame, no le haces un favor a Dios. Tú no le haces un favor a Dios con ir a la iglesia, tú te haces el favor. Para ti es la bendición. Tú eres el que recibe. Dios sigue siendo Dios contigo sin ti. Dios sigue estando en su trono contigo sin ti. Dios sigue siendo poderoso y amoroso contigo sin ti. Pero tú eres el que te pierdes la bendición. Tú eres el que no recibe, el que no quiere ser bendecido, el que limitas a Dios, el que quieres ponerle tus condiciones. Y por eso es que vuelve a decir, mas Dios muestra su amor, hermano, su amor, Él te ama y Él no dice, bueno, pues es que ya lo bendije 3 fines, no, porque ya fue mucho, o sea, ya es bien pediche, esta familia son bien pediches. Me explico, o sea, Dios no dice eso, Dios no dice, ay, me voy a ir de vacaciones, este fin me voy a ir de Reven. Claro que no lo dice, ¿verdad? Él te ama siempre, te ama cada domingo, te ama cada día, aleluya. Su fidelidad está con nosotros. Su amor está con nosotros cada día. Entonces, meditemos en esta palabra. Mas Dios muestra su amor. A mí me conmueve mucho. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hay que meditar, hay que analizar todo lo que nosotros ahorita estamos haciendo, si nuestra vida realmente es agradable, si aún lo que estamos haciendo como para Dios, es para Dios o para tu vanagloria, para tu exaltarte, para tu tener algo a costa de Dios. ¿Cómo es tu servicio? O sea, ¿tú estás sirviendo a Dios para tener un beneficio? ¿Tú estás usando tus dones para tener un beneficio o sirves a Dios porque realmente quieres servirlo, porque realmente sabes que eso que tú haces es para Él, no es para el hombre, no es para nadie más, es para Dios lo que tú haces? Otra vez te lo vuelvo a decir, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Analízate, medita, piensa que a Dios no le importó tu pecado, no midió tu nivelómetro de pecado y dijo, hombre, este es bien pecadorzota, esta no la voy a perdonar, pero sí, porque no pecó tanto como la otra. No. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, tenemos que analizar eso y pensar en esto. Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso y Él no dijo a estos y estos, no dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo porque de tal manera amó Dios a su pueblo escogido. No, dice porque de tal manera amó Dios al mundo entero, al mundo completo. Entonces, si tú y yo fuimos pecadores y si tú y yo tuvimos la oportunidad de recibir un amparo, un juicio y Jesucristo fue la justicia, Jesucristo nos justificó, Jesucristo fue nuestro amparo, entonces, ¿por qué tú y yo
queremos permanecer en el pecado, queremos permanecer en esa antigua naturaleza. Medita hoy. Este es un buen día para meditar en ese amor de Dios. Tú estás limitando tu amor hacia Dios y Dios no limita su amor. Dios no te condiciona, Dios no te dice, nada más viniste a la iglesia 2 fines, 2 fines te voy a bendecir nada más, y aguántate y confórmate, o sea, porque nada más una quincena te voy a dar para tu despensa. La otra no, porque no viniste. No, no tienes un Dios así. No tienes un Dios que te da un amor condicional, pero tú y yo sí somos así. Entonces hay que meditar, hermanos. Hoy fue como regaño, exhortación, pero es para su gloria, porque esta palabra, aunque es un versículo que conocemos y no sabemos muchos de memoria, Romanos 5:8, y lo hemos citado, y lo hemos dicho, y lo hemos dicho, es tan profundo porque habla del amor real de Dios, amén. Así que bueno, espero en mi corazón que haya sido de bendición ese mensaje, que lo podamos atesorar y lo pongamos en práctica, que nosotros pensemos en esto. Dios no condiciona su amor, porque aún siendo pecadores, Él murió por ti y por mí. ¿Qué nos corresponde a nosotros dar? Lee la palabra, ahí viene todo. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.